Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Ahora vamos a dar comienzo al capítulo 3 y vamos a empezar la lectura. Nosotros vemos que pasa mucho tiempo, hasta aquí Mateo deja de hablar de la niñez de Jesús y empieza a hablar de él ya en su edad madura. Empieza hablando de aquel que es su predecesor, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Y nos empieza diciendo, en aquellos días, o sea, tiempo después, en un momento determinado, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Recordemos, nosotros siempre vemos a Juan como el profeta Juan, pero debemos recordar que Juan era de la familia de los levitas, de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal. Entonces era un sacerdote también. Sin embargo, Dios, como en algunos otros casos, en la Escritura, toma a un sacerdote, que es cosa rara, para convertirlo en su profeta. Entonces nosotros vemos aquí un personaje que nacido para ser sacerdote, Dios lo usa como profeta. Y quiero decirles que estos dos ministerios del Señor generalmente no se cruzaban, porque recordemos que el profeta traía la palabra de Dios al pueblo. En cambio, el sacerdote llevaba las necesidades, las preocupaciones del pueblo a Dios. No tenía nada que ver con la palabra de Dios, era el mensajero del pueblo, era el contacto entre el pueblo y Dios. Ese era el papel del sacerdote. Entonces eran funciones muy diferentes, porque el sacerdote representaba al pueblo y hablaba por el pueblo, en favor del pueblo, para que Dios tuviera misericordia de él. En cambio, el profeta muchas veces tenía palabra de Dios contraria al pueblo, a la manera como el pueblo se comportaba, para juicio del pueblo. Por eso les digo que eran muy diferentes las dos funciones. Por eso es curioso que Dios tome a un sacerdote para convertirlo en profeta, ¿verdad? Sí, eran funciones contrarias, ¿verdad? De alguna manera, se complementaban una a la otra, porque lo que Dios mandaba que el pueblo hiciera, luego los que faltaban pues tenían que ser presentados ante Dios para su misericordia, ¿verdad? O a veces necesidades del pueblo, por ejemplo, de libertad. Pero cuando pedían libertad, cuando se habían portado mal y Dios les había mandado algún castigo, ¿verdad? Entonces casi siempre eran por faltas. Entonces seguimos diciendo, ¿verdad? Llamó a Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y aquí nosotros, ¿qué entendemos por el desierto de Judea? Pues el desierto de Judea es la región que está entre el mar y la montaña. Ahí hay una zona, una franja de desierto que es difícil. Recordemos que el río está encajonado en vamos a decir, una grieta geológica. Ahí corre el río Jordán, es una grieta geológica. Hay precipicio en la orilla del río, ¿verdad? Entonces no riega como generalmente todos los ríos riegan las partes alrededor. Ahí no riegan, ese lado no riegan. Por eso es el desierto tan áspero y hay muy pocos habitantes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la vida es difícil. Entonces, en esa parte muy aislada, también Judea es todo montañas, entonces también hay montañas. Recuerden que las cuevas de Qumran, donde se encontraron los últimos documentos que
que nos hablan de escrituras, que hay escrituras, que hay libros conservados, son en esa región, ¿verdad? Por eso se pudieron conservar intactos, porque no había humedad. Entonces, nosotros vemos que Juan está predicando precisamente en esa región, ¿verdad? Y muy aislada. Y también tiene un mensaje, ¿verdad, Juan? ¿Cuál es el mensaje que predica en el desierto de Judea Juan? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él está predicando el arrepentimiento, ¿verdad? Para preparación. El reino se ha acercado y ustedes no están listos para conocer del reino. Entonces tienen que prepararse. Recordemos que el pueblo de Israel tenía muchos siglos de estar esperando al Mesías. Profetas ya del siglo VIII antes de Cristo, hablemos de Miqueas, de Isaías, ya habían anunciado con amplitud a ese Mesías, ¿verdad? Y siguieron los profetas hablando de ese Mesías, de ese vástago de Isaí que vendría todavía hasta el año 400 antes de Cristo, que es cuando la voz de Dios se apaga y no hay más revelación de Dios, ¿verdad? El siguiente profeta después de esos 400 años de silencio es Juan, ¿verdad? Después de mucho que no había voz de Dios, viene Juan hablando en el nombre de Dios y predicando el arrepentimiento. Y fíjense, él no aseguraba perdón de los pecados a los que se arrepentían y bautizaban, porque dice, cuando recibe a Jesús para el bautismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siempre dijo, yo no soy ese que viene detrás de mí, yo no soy. Entonces este bautizo de arrepentimiento era para preparación de la gente, para que pudiera recibir el mensaje de salvación, aquel mensaje que verdaderamente iba a salvarlos o a sacarlos del pecado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ahí el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan. Ahora yo quiero hacer aquí una mención sobre el bautismo, porque muchas veces nosotros consideramos que el bautismo de Jesús es un ejemplo a seguir. Y todos queremos, y hay una tendencia muy fuerte a que sea el bautismo por inmersión, porque así fue el de Juan y así fue el de Jesús. Como si ese bautismo fuera un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Pero Juan lo dice claramente. Era para preparar al pueblo para el arrepentimiento. Vendrá otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese es el bautismo que recibimos los cristianos. Ese es el bautismo de salvación. No porque nos salve el bautismo nos salva. Lo que salva es la fe en el sacrificio de Jesús. Pero el bautismo es el testimonio que nosotros damos de nuestra fe en Él, ¿verdad? Es una prueba exterior para mostrar nuestra fe en Jesús. Yo les hago esta aclaración porque vienen las teologías a través del tiempo, se mueven y nosotros nos sentimos tan seguros de que aquello es correcto. Pero hay que analizar la Escritura y ver. Ahora, ¿para qué es el bautismo de Juan? Vamos, bueno, no me adelanto, espero hasta que venga la lectura para cuando viene Jesús a recibir el bautismo. Seguimos hablando de Juan. Y dice Mateo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, Mateo está llevándonos a la profecía de Isaías para que el judío vea y sienta que se está cumpliendo la palabra del Señor dada por los profetas. Ya dijimos que Isaías es del siglo VIII antes de Cristo, allá por el año 700 y tanto, porque recuerden que del año 0 al 1 pues cuenta 1,
¿verdad? Entonces el siglo VIII es en el 700. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y aquí pensamos que este atuendo pues era muy particular de Juan, era como Juan quería parecer, pero no, este era el atuendo en especial general de los profetas. Los profetas preferentemente vivían apartados de la civilización. ¿Por qué? Porque ellos oían la voz de Dios en la quietud, ¿verdad? Y cuando Dios les daba su mensaje, venían a traerla al pueblo. Entonces, uno de los típicos que tenemos la seguridad de que así se vestía era Isaías, porque así nos dice la Escritura. Cuando uno de los reyes le dice a un enviado del profeta, ¿y cómo era aquel hombre? Y le dice, pues vestía con piel y tenía un cinto alrededor de sus lomos. Y el rey dice, era Eliseo. Era el profeta. O era Elías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vestimenta los identificaba. Por eso en la misma Escritura tenemos el testimonio de que esta vestimenta era muy especial de los profetas, porque se retiraban a lugares aislados. ¿Y qué encontraban en lugares aislados? Algodón, lino, ¿no? Encontraban pieles, ¿verdad?, de animales. Entonces con eso se vestían. ¿Y qué era su comida? Lo que encontraban. ¿Se acuerdan cuando Elías huye allá hasta al sur para esconderse de Jezabel y no tenía nada que comer y dijo, Señor, aquí me muero? Entonces fue alimentado por los cuervos, no había comida. Entonces el que vivía en el desierto tenía que comer lo que había en el desierto. Las langostas, los insectos, que en nuestro pueblo mexicano come muchos insectos, ¿verdad? Come hormigas, come jumiles y acosiles, como me platica mi marido, que comió sin saber en México. Hay muchos insectos que se comen, las mismas langostas se comen también aquí en México. Nosotros comemos mucho, que aunque eso es de laguna, pero los charales, ¿cómo los comemos? Secos, tostaditos, ¿verdad? Así se comían las langostas también. ¿Por qué? Porque era el alimento que se encontraba en el desierto. Ahora la miel silvestre. Hay abejas que no son como las que conocemos de enjambre, que son enjambres silvestres, son muy pequeñitas y muy oscuras, y hacen su miel de las plantas que crecen en el desierto, ¿verdad? Quien ha estado en ranchos conoce de esos tipos de panales, yo los conozco, ¿verdad? Que la miel es mucho más oscura y no tiene el mismo sabor de la miel cultivada. ¿Por qué? Porque generalmente la miel cultivada es de azahar, entonces huele y sabe a los azahares, tiene el perfume de los azahares. Esa miel es diferente. Entonces de eso se alimentaba el profeta Juan, ¿verdad? Vamos a seguir la lectura en el versículo 5, por favor. Y toda la gente buscaba al profeta. Había tanto tiempo que no había palabra de Dios que la gente estaba ansiosa de recibirla, ¿verdad? Y entonces salían a él, dice, toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán y de Jerusalén para venir a oír su predicación y ser bautizados. Y dice, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, esta era la condición para el bautismo,
que sintieran que estaban mal delante de Dios y que necesitaban del favor de Dios, de la gracia de Dios, que no se justificaran ellos mismos, sino que buscaran la justicia de Dios. De hecho, uno de los profetas de los últimos dice: Jehová, justicia nuestra. O sea, no es lo que yo hago lo que me justifica delante de Dios, sino lo que Dios hace por mí, ¿verdad? Entonces, eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Pero había algunos que venían a buscar el bautismo, y entonces Juan ve que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Y yo en un tiempo pensaba, bueno, ¿por qué no los aceptaba? Pues a cualquier pecador se le acepta, ¿verdad? Con la esperanza y con el deseo de que se transforme. Pero Juan veía que estos venían sintiéndose muy santos y muy puros. Venían al profeta porque para que vieran que venían al profeta. Pero Juan veía que no había arrepentimiento en ellos. Ahora Juan esperaba de los que se arrepentían un cambio de conducta, ¿verdad? Que expresara que era un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Y esta gente no tenía ninguna muestra ni de arrepentimiento ni de cambio en su forma de pensar o de hacer las cosas. Entonces, por eso les decía, generación de víboras. O sea, son pecadores y vienen arrastrándose para buscar el bien. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque sabía que el prepararse para el reino, como era el arrepentimiento y recibir el bautismo, era tener acceso al perdón de Dios, o sea, a salir, a estar lejos o a estar sin la ira de Dios encima. Por eso les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque la ira de Dios está sobre ustedes, que son malos, que son crueles, que son avaros, que son injustos. La ira de Dios está sobre ustedes. ¿Por qué quieren huir de la ira? ¿Pero quién nos enseñó a huir? O sea, no a buscar el perdón, sino a huir de la ira. Eso es lo que enojaba a Juan. Y entonces les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, muestren que están arrepentidos. No vengan a bautizarse sintiéndose muy justos delante de Dios. Hagan frutos. Y no penséis, fíjense, aquí Juan está viendo lo que hay dentro de ellos. Lo que ellos piensan, ¿por qué yo me voy a arrepentir? Si yo soy escogido de Dios, yo soy hijo de Abraham. Por eso les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Si Dios había levantado a Adán y Eva, o a Adán del polvo de la tierra, también podía levantar hijos de Abraham de las piedras, si Dios quería. Por eso les dice, pues, ¿qué creen? No es allí. Es cuando las personas creen que por los méritos de los antepasados van a estar bien delante de Dios. Es cuando la persona viene a nosotros y dice, ora por mí para que me perdone Dios. Pues no, yo puedo orar por ti, puedo interceder por ti, pero si tú no buscas a Dios, de nada va a servir mi oración. Tengo que orar contigo, no tanto por ti, sino contigo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aislarse, el dejarse sin responsabilidad con respecto a Dios, no es nada sano, ¿verdad? Hay que buscar a Dios y también buscar el apoyo para el favor de Dios y la misericordia de Dios. Así que estos hombres pensaban que ellos estaban bien por ser hijos de Abraham. Sí, hermana Nelly. Y tener consciente de la responsabilidad, hermana, tener esa conciencia de que nosotros tenemos, o sea, somos responsables de hacer lo que nos toca. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, es decir, el perdón solamente viene de Él. Pero nosotros, como dice la misma Escritura, necesitamos hacer frutos, lo que dijo usted, señales de cambio. Miren, por eso yo procuro siempre
Relacionar la palabra con las enseñanzas de la iglesia, con la doctrina. ¿Verdad? La doctrina es sacada de la Biblia, tenemos doctrina bíblica, pero a veces creemos que la doctrina es palabra de hombres y que no tiene que ver nada con la Escritura. Sí tiene mucho que ver. Y en el proceso de salvación que manejamos como iglesia metodista y que yo ya les he repetido en varias ocasiones, lo primero es convicción de pecado, es el primer paso. El pastor Vaqueiro decía que era como una escalerita que vamos subiendo. Y para el proceso de salvación lo primero es la convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Saber que no estoy o darme cuenta que no estoy bien delante de Dios. Quizá nunca se me habían abierto los ojos, pero de repente se me abren y me doy cuenta que no estoy bien delante de Dios. Entonces, si me doy cuenta que estoy mal, lo que necesito es arrepentirme de ese mal camino que estoy siguiendo. Por eso los dos primeros pasos en el proceso de la salvación son convicción de pecado y arrepentimiento. Luego ya sigue lo que hace Dios, pero esto es imprescindible, que es lo que está enseñando Juan al pueblo para prepararlo para el mensaje de aquel que vendría después de él, ¿verdad? Ese es como que el hombre siempre ha buscado un salvoconducto. Y ahorita recordaba yo el caso de las mulas papales, que era siempre de alguna manera comprar, ¿no? Transaccionar, esa es la palabra quizá, transaccionar la salvación sin comprometer mi corazón ni mi vida, ¿verdad? Y yo creo que a lo que usted se refiere, hermana, de que no había frutos dignos de arrepentimiento, pero siempre buscar el camino, el atajo, ¿verdad? Sí, es así. Yo no me involucro, yo no me comprometo, no tengo ninguna responsabilidad, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, nada más recordando que ahorita decía, luego viene lo que hace Dios. Bueno, en realidad Dios lo hace todo. Todo, sí. Desde el principio, desde la convicción de pecado, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Si Dios no nos diera convicción de pecado, nosotros jamás pensaríamos en que somos pecadores, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, sí, justicia y juicio. Sí. Entonces, en realidad, todo con lo respecto hace a la salvación, todo lo hace Dios. Sí. El pastor tiene mucha razón, todo lo hace Dios, pero cuando Dios viene por el medio del Espíritu Santo a actuar en nosotros, entonces ahí sí hay responsabilidad nuestra, sí, ¿verdad? En la respuesta al podemos decirle sí al Señor o no al Señor, ¿verdad? Y esto es lo que pasaba, los que iban confesando sus pecados, le decían sí al Señor, Señor, tienes razón, estoy mal delante de ti. En cambio, los fariseos y los saduceos decían, yo estoy muy bien delante de Dios tal como estoy. Y esa era la diferencia, ¿verdad? No reconocían sus fallas. ¿Por qué? Porque sentían que con sus obras, con lo que hacían, ya estaban bien delante de Dios, ¿verdad? No tenían otro compromiso. Nosotros no creemos que la gracia sea irresistible. La gracia sí, se puede resistir, se puede rechazar. Puede rechazarse, sí, lo vemos constantemente, sí, hay ¿verdad? Experiencia. Sí, entonces vemos, ¿verdad? Y sigue diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí podemos tener dos interpretaciones muy correctas de este pasaje. Una dirigida precisamente a los fariseos y a los saduceos. Ustedes no dan fruto. Ustedes no dan fruto. Y tengan en cuenta que el hacha está lista. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir? No hay posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque ya desde aquí, fíjense cómo se está manejando lo que va a ser el reino. En el reino, todo aquel que no
tenga la sensibilidad para decirle sí al Señor y tener la posibilidad de entrar al reino, ¿a dónde irá a dar? Ya vimos Apocalipsis, al lago de fuego que arde para siempre. Al lago de fuego que arde para siempre. Es lo que les está diciendo Juan. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿verdad? Para ser destruido. Hermano, ¿verdad? Sí. Notemos también que no habla de que no dan fruto. Dice que no dan buen fruto, ¿verdad? Sí, porque fruto. Jesús les da frutos malos. Exactamente, Jesús les recriminaba que recorrían cielo y mar para hacer un prosélito y luego lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos, ¿verdad? Sí. Entonces sí había fruto, sí, pero no buen fruto. Buen fruto, sí, precisamente. La cuestión, dicen los eruditos, muchas veces tratamos de usar el hacha con el fruto y tratamos de cortar el fruto. No, y aquí es donde le damos otra aplicación a este pasaje. La cuestión es que en la naturaleza humana, en el hombre natural, no van nunca a dar buen fruto, ¿verdad? No tiene la posibilidad. Por eso Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Y aquí dice, el hacha está a la raíz. O sea, tienes que sacar de raíz el hombre viejo. No puedes hacer parches, dejar una parte de lo viejo y una parte de lo nuevo. Tienes que sacar todo lo malo y nacer de nuevo. O sea, otra raíz, otra naturaleza para poder tener acceso a la salvación. Y esa es otra aplicación de este pasaje, ¿verdad? Hay que cortar de raíz el hombre antiguo, ese hombre pecaminoso, ese hombre que no reconocía que estaba mal delante de Dios, porque el hombre que se vuelve a Cristo es nacido de nuevo. Y eso es lo que aquí quiere decir, ¿verdad? Por eso le digo que tiene dos interpretaciones que podemos muy bien ver aquí. Una para su tiempo, para los saduceos y los fariseos, y otra para todo el que se acerca a Cristo. Todo aquel que siente que está mal delante de Dios y quiere arrepentirse, ¿verdad? No puede mezclar, no puede dejar, como dice Jesús, no puedes echar vino en odre viejo, tiene que ser en odre nuevo, porque si no pierdes los dos, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, las enseñanzas se van repitiendo en diferentes formas hasta que nos entre en la cabeza como es necesario, ¿verdad? Pero Jesús es muy claro cuando dice, os es necesario nacer de nuevo. Muy bien, seguimos. Yo llego un poco tarde, pero yo creo que ese pasó el tema ya se comentó, pero yo creo que sí, bueno, para mí es importante mencionar que la importancia del ministerio de Juan en la preparación del camino. Ahorita iba llegando, como usted mencionaba, que había mucha oscuridad en Israel, mucha oscuridad espiritual, mucho tiempo sin oír la palabra. Quizá a lo mejor algunas personas sí, pero no de manera profética. O sea, entonces había mucha tristeza, enfermedad, pobreza, sobre todo muy lejanos de Dios y pues con la bota romana encima. Y cómo Jesús no entró en ese escenario, sino se requirió que primero alguien preparara y concientizara y empezara a hablar de esos temas antes de oír a Jesús, que es la predicación de Juan, que es preparar el camino, que viene en el versículo 2. Y como muchas veces en la salvación de nosotros también, a veces no nos alcanza el Señor cuando, en la primera vez que oímos la palabra, sino que hubo varias personas que estuvieron tocando la puerta. Y a veces de repente la persona es salva pasando por una iglesia y no con los que le predicaron, pero la palabra de Dios no vuelve vacía, entonces queda en ese proceso queda algo, que eso pues nada más lo controla Dios, ¿verdad? Es soberanía de Él y Él sabe y nos conoce. Pero la importancia del ministerio de Juan, no podía Jesús llegar de golpe. De golpe, sí. Se requería Juan. Sí. Es lo que yo les mencionaba, el pueblo no estaba preparado.
tenía que ser preparado, tenía que abrir los ojos espirituales para saber que estaba mal delante de Dios. Ellos como pueblo judío se sentían que era el pueblo, el único pueblo que estaba bien delante de Dios, porque cumplían la ley, ¿verdad? Entonces se justificaban en ese cumplimiento. Pero entonces Juan viene a prepararlos para que comprendan que no están bien delante de Dios y que necesitan de la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso es el mensajero que prepara el camino del Señor, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, aquí sería bueno que meditáramos cada uno de nosotros en qué estamos basando nuestra salvación, ¿verdad? Al igual que los fariseos, podemos estarla basando, pues no sé, en el hecho de que me porto bien. Que vengo cada domingo. Que vengo cada domingo, iglesia, que leo la Biblia, que oro, sí. O que tengo años en esta congregación, ¿verdad? O de ser cristiano, o que soy cristiano de segunda o tercera generación, que mis padres desde niño me trajeron a la iglesia. O sea, ¿en qué estamos basando nuestra salvación? Nada de eso nos salva, solamente Cristo. Y algo muy importante es que me he dado cuenta las obras que hago. Hago cosas buenas, hago obras buenas para ir poniendo un ladrillito allá. Esas enseñanzas yo las recibía desde niña, de que teníamos que hacer cosas buenas para ir poniendo un ladrillito allá en el cielo. En eso no se basa la salvación. Esa es nomás la confirmación de la salvación, pero no para salvación, ¿verdad? No. Aquí, por ejemplo, el hecho de que Juan pida obras es para mostrar la realidad del arrepentimiento, pero no para salvación, si se dan cuenta, porque Juan no le promete salvación a nadie le promete salvación. Ya vendrá otro, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? No le promete salvación a nadie. Sí, yo voy a hacer un comentario en ese sentido. Es un poquito esa forma de hablar de Pablo que dice, todo lo encerró bajo pecado. O sea, la ley lo que venía era ponernos el espejo. Era parte del proceso, no que las obras en sí salven, sino que era, o sea, Juan lo que hacía es, mira cómo te ves. O sea, diciéndole a todo el pueblo de Israel, mira cómo te ves en el espejo. De modo que la gracia sea de Dios y solamente de Dios. Y lo que estaba haciendo era encerrarlo todo bajo pecado, por usar la expresión de Pablo, para que, porque de otra manera no te das cuenta, uno cree que es bueno, ¿verdad? Uno cree que es bueno hasta que el Espíritu Santo te abre los ojos y dice, no eres bueno. Sí. La confusión la confusión que tuvo el pueblo judío, en cierta forma, es que la ley la tomaron no como una preparación, como un ayo, como dice Pablo, para formarlos, para prepararlos hasta que fueran adultos y recibieran lo que venía después, la herencia, sino que ya lo tomaron como lo definitivo, lo último, ¿verdad? Entonces no se dieron cuenta que era la forma de preparar aquella tribu que se convirtió en un pueblo, en pueblo de Dios, con ciertas costumbres, con cierta moralidad, con cierta forma de ser. O sea, eran leyes de comportamiento, ¿verdad? Así tenía que ser a ese pueblo, porque de ese pueblo sacaría a Dios el Salvador. De ahí levantaría el Salvador. Pero era la mitad del camino, ¿verdad? Y ahí fue el problema, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, lo que decía la hermana Nelly, quisiera retomarlo, que dice que a ella le decían que cada buena obra era un ladrillito que uno ponía en el cielo, ¿verdad? Sí tiene razón, no para salvación, porque la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo, ¿verdad? Pero continúa diciendo ahí en Corintios, pero cada uno vea cómo sobreedifica. O sea, sí, las buenas obras en realidad sí son ladrillitos, vamos a decirlo así, pero el fundamento debe ser Jesucristo, que es lo que nos da la salvación. Y los ladrillitos son la edificación, y luego continúa diciendo que unos edificarán con oro, con piedras preciosas, con plata,
mientras que otros con madera y otros con heno y hojarasca, y luego todo eso será probado por fuego, ¿verdad? Y así, y dice que el fuego lo probará, y sí, lo que es verdadero quedará, y lo que no se quemará, y finaliza diciendo, y será salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? Pero la salvación al final de cuentas es Jesucristo, pero sí, después de ser salvos, podemos decirlo así, ilustrándolo, ¿verdad? O metafóricamente, cada obra, cada buena obra es un ladrillito que vamos poniendo. También habla de la corona, ¿verdad? De que el cristiano recibirá, y de alguna manera, qué tan adornada puede estar esa corona, pues depende de lo que hayamos hecho en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero ya es después. Yo creo que también el mismo Espíritu nos hace Sí, que haga las buenas sobra, sí. ¿no? O sea, a lo mejor si no tienes a Cristo en tu corazón, pues ¿cómo No. vas a darle a alguien? Sí, sí, el deseo de amar a los demás viene de Dios, porque en realidad las buenas obras son resultado del amor. Si nosotros amamos como Dios nos amó a nosotros, hacemos buenas obras. Si no hay ese amor, no sale nada, ¿verdad? Hasta nos molesta que otros hagan, ¿verdad? Es importante aclarar eso, que primero es la salvación y como consecuencia de la salvación son necesarias las obras y se van a manifestar. Sí, por eso dice Santiago que nuestra fe se muestra en nuestras obras. Si tu fe es verdadera, vas a tener abundancia de buenas obras, pero si tu fe es fingida, pues van a faltar las obras. ¿Por qué? Porque no hay ese amor de Dios en ti, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante. Vamos con el versículo 11, por favor. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Juan mismo está aclarando las cosas y les dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es muy claro. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea, yo solamente soy un mensajero, yo preparo. Yo los bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de acercarme, dice él, ¿verdad? Es más poderoso y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí es donde yo les digo que tenemos que poner atención en qué clase de bautismo nos sentimos bautizados. Pablo encontró a algunos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y ellos así declaraban, bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces él les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué? ¿No han oído del Espíritu Santo? No, no sabemos de eso. ¿Por qué? No habían recibido bautismo de arrepentimiento, pero no de salvación. Por eso Juan los trae, los enseña y llega el Espíritu Santo a ellos, que es el verdadero bautismo de salvación, el bautismo de Jesús. Así que de esto lo tenemos que tener bien claro, directo de las Escrituras, ¿verdad? El bautismo por el Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, está toda la cosecha, aquí está todos los que se dicen cristianos. Pero no se conforma nada más con que todos dicen cristianos y ya, van para el granero. No, todavía hace una limpia, así como la cosecha. Todos conocemos, o cuando menos de mención, que cuando los granos, ya sea el trigo, la cebada, la avena, el sorgo, cuando se recogen traen mucha paja. Entonces se airea o se expone al aire y en una criba deja
retiene el grano y el aire se lleva toda la paja, o se usan máquinas especiales con aire para que saquen toda la paja y nada más quede el grano. Y dice que el grano lo recoge en el granero, pero que la paja la quema. Y aquí nos sigue diciendo, como les digo, que desde el principio del Evangelio viene hablándonos de lo que será el reino. Porque dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y es ese fuego que vimos en Apocalipsis, que es el lago de fuego y azufre que nunca se apagará, ¿verdad? Que estará ardiendo por siempre. Vamos a seguir con la lectura del versículo 13, por favor. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que en ese tiempo que Juan estaba bautizando al pueblo que venía a él, vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, Jesús, como cualquier otro poblador, vino a cumplir con el llamado de Juan de ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Nosotros podemos comprender el rechazo de Juan porque Juan era profeta y Juan sabía en el Espíritu quién era Jesús. ¿Y acaso Jesús tenía pecado? Porque aquí era para arrepentirse de los pecados. ¿Necesitaba Jesús arrepentimiento? Para nada. Por eso el hecho de venir Jesús a ser bautizado es para igualarse a nosotros. Él iba a tener que tomar nuestro lugar. Entonces, desde el momento en que va a iniciar su ministerio, tiene que ser como uno de nosotros. Por eso tiene que ser bautizado, para cumplir, como dice él, para cumplir toda justicia. O sea, la justicia que Dios le va a pedir que presente delante de él por cada uno de los pecadores que él va a salvar o que él va a ofrecer su sacrificio. Por eso tiene que ser bautizado, para identificarse con nosotros desde el principio. Entonces, cuando le dijo, cumplamos toda justicia, Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Yo les dije al principio que muchas veces vemos el bautismo de Jesús como un ejemplo que nos pone para que nosotros sigamos, pero aquí vemos que no es como ejemplo, sino para igualarse a nosotros. Para eso es bautizado Jesús, para igualarse a nosotros, ¿verdad? Y cuando sale del agua, los cielos, fíjese, le fueron abiertos, no a todos, sino a él. Le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué nos indica esto? Que su ministerio está confirmado, que su ministerio va a comenzar, que el Espíritu de Dios está con él de aquí en adelante para hacer su labor, ¿verdad? Entonces esa es la prueba del inicio de su ministerio. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús, al aceptar el bautismo de Juan e igualarse a nosotros, estaba diciéndole a Dios, sí, acepto la misión, acepto ir a la cruz para llevar conmigo a todo el pueblo que se arrepienta, ¿verdad? Por eso Dios muestra su gozo de que el Hijo responde a la misión para la que fue enviado. Por eso dice, en quien tengo complacencia.
¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo aquí el hecho de venir Jesús al bautismo, es decir, acepto la misión, y al aceptar en la misión y ser bautizado, entonces Dios se complace en su Hijo, ¿verdad? Creo que estamos en el límite del tiempo. Bueno, gracias a Dios terminamos este capítulo 3. Entonces, para la próxima clase empezaremos o seguiremos con el capítulo 4. Vamos a orar para ser despedidos y poner este estudio en las manos del Señor con respecto al efecto de su palabra en nuestros corazones.